hasta donde esta señal nos permita llegar. Es un gozo saludarles, es un gozo que se conecten con nosotros. Gracias porque habiendo tantas opciones distintas en las plataformas actuales, pues que se quieran quedar aquí, es un honor y es un privilegio. Reciban el aplauso de bienvenida de la gente que está hoy aquí en las instalaciones, en nuestra reunión presencial. Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a que dispongamos el corazón para recibir un consejo que, fundamentado en las preciosas palabras de Dios, nos edifique, nos anime a seguir avanzando en nuestra vida como hijos de Dios. Hoy quiero comenzar una serie de mensajes, pero no comenzarla, ojalá que lo logre, no comenzarla en el sentido de olvidar lo que hemos venido aprendiendo, sino más bien comenzar una serie que se agregue, que se añada a todo lo que he venido tratando de transmitirles, como ya les dije en mi último mensaje que les compartí hace 15 días, porque recordarán el domingo pasado, los que estuvieron aquí presentes, que nos acompañó el pastor Gerardo Cárdenas, y entonces dimos espacio para que él nos compartiera una palabra muy rica, por cierto, una palabra que nos bendijo recordándonos todos los beneficios que la preciosa sangre de Cristo, que fue derramada con su sacrificio en el Calvario, ha traído para nosotros, los que hoy por la fe abrazamos ese sacrificio como nuestra redención. Y antes de eso hice una especie de resumen, les estuve hablando de todo lo que he venido compartiendo, porque prácticamente he dedicado una buena cantidad de mensajes por varios meses a hablar de la importancia de entender la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, con el propósito de conducirnos hacia la madurez. Yo quisiera que esto no lo perdieran de vista. Eso fue lo que intenté en ese último mensaje al que acabo de hacer referencia, que tengamos presente que seguimos en esa línea de pensamiento de la importancia, entender la importancia que tiene alcanzar, interesarnos por el tema de la madurez espiritual. Y bueno, después de haber realizado un resumen de lo que les he venido compartiendo acerca del trato del Espíritu en su labor de ayudarnos a alcanzar la madurez que el Padre desea ver en cada uno de sus hijos, ahora quiero entrar en otra temática, aunque no es desconocida para varios de ustedes, lo va a ser para algunos que tienen relativamente poco tiempo de estarme escuchando. Pero quiero que entremos a profundizar un poco más, y quisiera hablarles de dos conceptos que el apóstol Pablo mencionó en por lo menos dos de sus cartas, de las cartas que escribió a las iglesias en su época. Dos conceptos, dos ideas que van en esa línea, en esa dirección de la importancia de entender el valor de la madurez espiritual. Estos dos conceptos están expresados en Efesios capítulo 3, versos 14 al 19. Si gustan buscarlo, ubicarlo en sus Biblias, ya sea que tienen la Biblia como libro, cada vez veo menos Biblias así físicas, y cada vez veo más aparatos electrónicos, ¿verdad? Claro, es muy práctico y lo entiendo, no es una crítica, pero en una época decíamos abran sus Biblias, ahora decimos enciendan sus Biblias, ¿verdad? Enciéndanla en Efesios capítulo 3, versos 14 al 19. Así escribió el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y atención, ya hemos hecho hincapié en algún otro momento que pedía Pablo en oración al Padre para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Atención, mucha atención, noten lo que viene: por su espíritu. Espíritu con E mayúscula. Ya hemos entendido esto, ¿verdad? Espero que este ya sea un conocimiento ya adquirido por ustedes. Cuando encontramos la palabra espíritu en las escrituras, escrito con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y aquí pues es muy claro:
Dice, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el que sean fuertes en su hombre interior. ¿Y cómo viene esa fortaleza a la vida de los hijos de Dios? Dice, por su espíritu. Es decir, todo lo que he venido compartiéndoles, todo lo que he venido tratando de enseñarles acerca de la obra del Espíritu Santo, es precisamente porque al final de cuentas debemos concluir que no hay otra manera de ser fuertes interiormente hablando. Regáleme su atención. ¿Qué hay que hacer para ser fuertes externamente hablando? O sea, ¿qué tendrían que ver en mí para que nomás viéndome dijeran, qué caballero tan fuerte? Tendrían que ver unos bíceps desarrollados, unos pectorales, una figura, pues, digo, un poquito mejor que la que tengo, o mucho mejor que la que tengo. Tendrían que ver eso, porque eso es muy evidente, ¿no es cierto? O sea, se nota muy rápido cuando una persona se ha preparado físicamente hablando. Pero ¿están de acuerdo conmigo en que podríamos ver una persona con una corpulencia bien desarrollada y sin embargo ser una persona débil interiormente? De hecho, es una de las problemáticas que tenemos actualmente, ¿no?, en el mundo en que vivimos. Lamentablemente mucha gente, médicos que se están enfermando, médicos que saben el daño que ciertas conductas, ciertos hábitos, ciertos alimentos le hacen al cuerpo, pero que ellos los consumen igual. Abogados que están enfrentando divorcios millonarios, que pagarían cualquier cantidad por regresar a su paz original, a la paz que ellos anhelan tener, etcétera, etcétera. Realmente ser fuertes internamente, o sea, una manera de decirlo es ser fuertes espiritualmente hablando, pues obvio no requiere pesas en el gimnasio, pero sí requiere ejercicio espiritual, sí requiere un acondicionamiento espiritual. Pero aquí hay una buena noticia, buena o mala, va dependiendo de nuestro enfoque. Dice el apóstol que la fortaleza interior viene por el Espíritu. No se logra fortaleza espiritual o fortaleza interior sin una sana comunión con el Espíritu Santo. Voy a ser un poquito categórico aquí, perdónenme. No se puede ser fuerte espiritualmente hablando si no hay comunión con el Espíritu Santo. Y no estoy hablando de hablar del Espíritu Santo, estoy hablando de hablar con el Espíritu Santo. Porque podemos hablar mucho de esto, no, el Espíritu Santo, no, sí, el Espíritu Santo, no, ahí en la iglesia amamos al Espíritu Santo, ahí sí, todo eso es maravilloso. Pero ¿cuál es la comunión? O sea, a ver si me hago entender. Sería tanto como hablar bien del gimnasio. ¿Sí me explico? O sea, a ver, vamos a hablar del gimnasio un ratito, unos instantes. ¿Es bueno ir al gimnasio? ¿Hay beneficios en ir al gimnasio? ¿Cuáles beneficios puedes mencionar de ir al gimnasio? Salud. De lo que estamos hablando. Fuerza física, desarrollo muscular, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos de nosotros vamos al gimnasio? Lo acaban de captar. O sea, ahora no me malinterpreten, no estoy juzgándoles, no. Hablar del Espíritu Santo y su obra en nosotros sin tener comunión con el Espíritu Santo es el equivalente a hablar del gimnasio pero nunca visitarlo, nunca ir. Es hablar de todas las bondades que el deporte nos ofrece, pero seguir viviendo una vida sedentaria. ¿Me hago entender? Parece que no, así que tendré que insistir. Déjenme encontrar otro. Estar muy serios. Hablar del Espíritu de Dios pero no tener una comunión con Él, hablar bonito de Él, decir Él es mi papito lindo, Él es mi todo, está lindo todo eso, pero
pero tener comunión con Él ya es una cosa muy distinta, porque a veces los que no han practicado la comunión con el Espíritu Santo no se han dado cuenta que el Espíritu de Dios siempre está exponiendo las áreas de nuestra vida en las que debemos trabajar. Me atrevería a decir, y voy a correr el riesgo de desanimarles un poco, me atrevería a decir que el Espíritu Santo siempre está intentando corregirnos, siempre nos está señalando: está bien, Ramiro, lo hiciste bien aquí, pero atención con esto, atención con esto, atención con esto. Y la verdad es que la conquista de uno mismo, liderar a otros, no se puede mientras no podamos liderarnos a nosotros mismos. Se puede intentar, y de hecho pues sucede todos los días en el trabajo. Cuánta gente está liderando a otros, pero no pueden liderarse a sí mismos. Y ahí está la ausencia de esa fortaleza interior. Entonces dice el apóstol Pablo que él doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo y pedía que conforme a sus riquezas le otorgara a los receptores originales de la carta el que fueran ellos fortalecidos en su hombre interior por el Espíritu. Y atención, todavía no llego a los dos conceptos que quería mencionar. Dice: para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, atención, a fin de que, a ver si me sigue, Pablo está intercediendo ante el Padre, pidiéndole que conforme a sus riquezas, a las riquezas del Padre, los creyentes podamos llegar a ser fortalecidos en nuestro hombre interior por la intervención del Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Pero hay una meta: a fin de qué, diga conmigo, a fin de qué. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quiere el apóstol Pablo? Y luego vienen los dos conceptos: a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces, o sea, maduros, plenamente capaces de comprender con todos los demás santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Y advierte el apóstol un conocimiento que excede a cualquier otro conocimiento. Pablo quería que todos los creyentes llegáramos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces aquí hay dos elementos claves que tienen que ver con el entender la madurez espiritual, familia. Necesitamos ser arraigados y cimentados en amor. La meta de ese fortalecimiento del que el apóstol habló, la meta de esa intervención del Espíritu Santo, la meta de que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, la meta es que lleguemos a ser creyentes arraigados y creyentes cimentados. Porque hasta que eso suceda, entonces vamos a poder ser plenamente capaces. Atención, si está leyendo la Escritura y si me está escuchando con cuidado, fíjese bien, note algo. Pablo está diciendo que la única manera en la que un creyente puede ser plenamente capaz de comprender el amor de Dios es que esté arraigado y cimentado. Me voy a atrever a decir, si no he llegado a ser una persona arraigada y cimentada, yo todavía no conozco el amor de Dios. No conozco, bueno, usted me puede contradecir: pastor, ¿cómo no voy a conocer el amor de Dios si el amor de Dios fue el que me salvó? Si el amor de Dios es el que me cuida, si el amor de Dios, sí. Pero si se fija que Pablo no está hablando de esa dimensión de amor, sino que aquí le está agregando forma. Lo nota: para que sean capaces de conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, llegar a tener un cuadro más claro de las dimensiones del amor de Dios. ¿Sí?
Entonces, desde luego que una meta de todo creyente sano pues es conocer a Dios, por supuesto. Pero fíjese que Pablo no está diciendo tener un encuentro con Dios. Pablo no está diciendo que los salve, sino está hablando ya de dimensiones. Le está poniendo medidas al amor de Dios. Está diciendo que se requiere llegar a conocer la anchura, longitud, profundidad, altura del amor de Cristo, que es algo que excede todo conocimiento humano. Y entonces es cuando vamos a poder ser llenos de toda la plenitud de Dios. Pero no sé si lo notan y estén de acuerdo conmigo. Si no lo están, díganlo para aclararlo. Hay dos elementos claves aquí en el discurso del apóstol que nos ayudan a entender cómo le hago para llegar a esa dimensión, a ese entendimiento. No lo vamos a lograr si no estamos cimentados y si no estamos arraigados. Ahora vamos a analizar un poquito este pasaje de una manera más amplia. Número 1, observe que el pasaje comienza con la expresión por esta causa. La frase por esta causa, Pablo la menciona 2 veces en esta carta. 3 veces, perdónenme. 3 veces lo menciona en esta carta. En Efesios 1:15, fíjese cómo comienza, si tiene todavía la escritura ahí a la disposición. Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, etcétera, etcétera. Fíjese que dice por esta causa. Y luego en el capítulo 3 versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, etcétera, etcétera. Por esta causa. Y luego lo repite en la porción bíblica que hoy estoy utilizando para el mensaje, y en 3:14: por esta causa doblo mis rodillas. Ahora, ¿a qué causa se está refiriendo el apóstol? ¿De qué habla? ¿Cuál es la causa? Si lo llegamos a comprender, es como si dijera: miren, en razón de esto o en función de esto es que yo, en el primer pasaje dice: habiendo oído de su fe en el Señor Jesús, inmediatamente estoy orando, intercediendo por ustedes. Por la causa, yo oro por ustedes. En el segundo pasaje dice: estoy preso por esa causa. Y en el tercer pasaje, que es el que estoy utilizando, dice: por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cuál es la causa? Bueno, la frase, la causa a la que él hace referencia es precisamente la asignación que él recibió del Padre para dar a conocer el Evangelio y explicar los efectos del Evangelio a quienes creen en ese mensaje y lo reciben. La causa es claramente explicada en el capítulo 2 de esta misma carta de Efesios. ¿Me acompañan? Efesios capítulo 2, versos 4 al 7, por favor. Efesios 2, versos 4 al 7. Pero Dios, dice el apóstol, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es aquí donde aparece esa frase preciosa: por gracia son salvos. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice Pablo: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora fíjese ahí mismo en el verso 13: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Noten esto. La semana pasada el pastor Gerardo nos habló de esto. La sangre de Cristo nos hizo cercanos. Fíjese cuál es la causa. Pablo está diciendo: estábamos muertos, estábamos arruinados, estábamos ignorantes de las bondades de Dios, pero a causa del evangelio que yo predico, ahora ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido hechos cercanos. Ahora, mismo capítulo, versos 19 y 20. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados. Ya utilizaremos ese versículo posteriormente, porque aquí habla de edificar, de ser edificado. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la causa? ¿De qué está hablando el apóstol? La causa es: a mí el Padre Eterno me eligió, me llamó y me comisionó para predicar el evangelio a la gente, y que por medio de este mensaje la gente se enterara de que en su bondad Dios decidió utilizar el sacrificio de su Hijo para que pudiéramos reconciliarnos con Él. Entonces, la causa a la que Pablo está haciendo alusión en este pasaje es nada más y nada menos que la causa eterna, el propósito de Dios en la eternidad, el de redimir a todo aquel que oiga el evangelio y responda de manera correcta a su mensaje, para poderlo reconciliar con Él y poderlo redimir del pecado y darle una nueva vida. Entonces Pablo dice: esa causa, fíjense bien, esa causa me hace interceder por ustedes. Esa causa incluso me ha llevado a estar preso, pero lo aguanto, lo soporto, porque a mí me comisionó el Padre Eterno para dar a conocer este mensaje. Y luego aquí en el pasaje que estoy considerando, dice él: y esta causa es la que me lleva a doblar mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo. Y quiero explicarles aquí algo que probablemente ya sepan, y solo quiero tenerlo presente: que cuando Pablo dice doblo mis rodillas, no se está refiriendo a la posición que debe tomar una persona cuando ora, para que no forcemos las cosas y digamos: mira, ahí está, si oras debes orar de rodillas. No, 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 Pablo no está hablando de eso. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Está diciendo: por la causa eterna yo me inclino, doblo rodillas, pero en el sentido de reverencia ante un soberano, ante un rey. Pablo lo que está diciendo es: esta causa, este llamado que el Padre me ha hecho a mí para compartir el mensaje del evangelio y hablarle a la gente que puede reconciliarse con Dios, que puede ser libre de la esclavitud en el pecado, esa causa me provoca una reverencia y me inclino reverentemente ante el soberano, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra, y le pido a Él de una manera como un siervo, como un servidor, me perdona, como un vasallo, que tiene el honor y el privilegio de que se le da acceso al rey, al soberano. Pablo dice: me inclino ante esa majestad que ha pensado con tanta bondad en darle una oportunidad al hombre. Me acerco ante él a pedirle que les dé, conforme a las riquezas que él posee, el que ustedes sean fortalecidos con poder en su hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, con la meta de que, arraigados y cimentados en amor, lleguen a ser plenamente capaces. Ayúdenme, por favor, piensen un sinónimo. ¿Qué otra palabra utilizarían para decir plenamente capaz? Estoy buscando otro sinónimo, no una palabra similar. Esa es la palabra, maduro. ¿Qué significa ser completamente capaz? Pablo está diciendo al Padre, y bueno, Pablo está diciendo, y yo se los he venido tratando de compartir, ojalá sí lo hayan captado: el Padre necesita hijos maduros en la tierra. Pero no puede haber madurez, uno, si no está la intervención del Espíritu Santo, y dos, si no hay un arraigamiento y un cimiento en la vida de los creyentes, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, alcancen esa madurez. La capacidad de avanzar
la capacidad de alcanzar la madurez espiritual necesaria es primero obra del glorioso Espíritu de Dios en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos fortalece interiormente, y quiero decirlo categóricamente, ya se los he dicho, permítanme ser reiterativo: no hay madurez espiritual sin la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero atención, porque acabo de decir algo maravilloso, pero si no se tiene cuidado puede convertirse en algo peligroso. ¿Cómo, pastor? A ver, está diciendo que la madurez espiritual solamente puede ser desarrollada con la intervención del Espíritu Santo. ¿Por qué eso puede ser algo peligroso? Porque tú y yo podemos interpretar: si el fortalecimiento lo da el Espíritu Santo, entonces que me fortalezca. Yo no tengo que hacer nada. ¿No es eso, no es ese bache en el que han caído en la actualidad muchos creyentes? Ya no tengo que orar, ya no me tengo que congregar, ya no tengo que hacer aportaciones financieras, sirvo cuando tenga chance, ya no tengo que hacer. Y por favor no me malinterprete, que no estoy ahorita en ningún modo pensando en quien no haya venido el día de hoy, para nada. Estoy pensando en ustedes que están aquí, en nosotros que estamos aquí y que necesitamos seguir creciendo en nuestro entendimiento, ¿sí? ¿No es ese bache en el que se han atorado muchas personas en los últimos años, cuando, en mi opinión, y aquí sí quiero decir en mi opinión, cuando lo que yo observo es irresponsabilidad espiritual? Porque, a ver, Pablo está diciendo: para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es la obra del Espíritu Santo el que me da esa fortaleza, sí, pero hay una participación mía. ¿Por qué hay una participación mía? Porque dice Pablo: a fin de que, arraigados y cimentados, sean plenamente capaces de comprender las dimensiones del amor de Cristo. Hay una participación, hay un involucramiento necesario en nosotros. Por supuesto que lo primero es la certeza de nuestra salvación, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. La certeza de sabernos redimidos del pecado y reconciliados con Dios. La convicción de que ahora somos hijos de Dios. Esto nos debe conducir, por medio de la obra del Espíritu Santo, a entender la relevancia de estar arraigados y cimentados en amor. Y estos dos conceptos, arraigados y cimentados, esta obviamente no sería la primera vez que yo les vaya a compartir sobre estos conceptos o estas características. Este es un asunto que yo ya he compartido con ustedes de mucho tiempo atrás, pero que ahora lo vuelvo a tomar y lo vuelvo a compartir con ustedes, porque tiene que ver con el proceso que estoy intentando explicarles, el proceso de madurez. El apóstol Pablo describe en esta carta al creyente maduro como alguien que ha llegado a desarrollar estas dos cualidades, estas dos cosas, estos dos aspectos: un creyente arraigado y un creyente cimentado. ¿Me ayuda? ¿Puede decir conmigo un creyente arraigado? Ahora diga un creyente cimentado. Y aunque le parezca que estoy exagerando un poco la nota, me ayudaría un poquito más. Podría voltear con alguien y decirle: Dios espera que tú te conviertas. Ayúdeme, volteé con alguien. Dios espera que tú te conviertas en un creyente arraigado y en un creyente cimentado. No hay esa plenitud, no hay esa madurez, no hay ese estatus de confianza en Dios. Ahorita que nos exhortaba Patricio a las ofrendas, usaba un argumento muy valioso, muy interesante: la necesidad de llegar a confiar en Dios, la necesidad de llegar a tener esa certeza. Conozco a Dios de tal manera que sé que Él me cuida. Eso es un lado de la moneda muy valioso, muy importante, que nosotros podamos confiar en Dios. Pero me permiten decirles algo: es el lado más sencillo de la moneda. Porque ¿saben cuál es la otra cara de la moneda? Que Dios pueda confiar en nosotros. Ya hice mención, precisamente inspirado por los conceptos que en alguna de las reuniones anteriores Patricio nos compartía, la plática
que tiene Dios consigo mismo cuando se pregunta: ¿le encubriré a Abraham lo que voy a hacer, siendo que él le va a enseñar a sus hijos y él se va a convertir en la raíz, en el patriarca de un gran pueblo? Conviene que se lo encubra. Y lo que vemos por el testimonio de las Escrituras es que Dios no se lo encubrió. O sea, encontró a alguien en la tierra en quien confiar. ¿Qué pasa con la vida y el ministerio de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo? El Padre encontró en quien confiar. Padre, si es posible que redimamos a la humanidad usando otro método, usando otro camino, por favor, líbrame, que no beba yo esta copa, pero que no se haga como yo digo, sino como tú quieres. ¿Y qué le respondió el Padre? No hay otra, hijo. Tiene que ser de esta manera. ¿Y qué hizo el Señor? Fue a la cruz y nos redimió. No podía él como hijo haber dicho: a ver, no, yo a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, le puedo decir a estas piedras que se conviertan en pan, puedo tirarme del pináculo del templo y hacer esto y hacer aquello. No, renunció a todo eso para que se hiciera la voluntad de Dios en su vida y así se pudiera redimir a la humanidad. El Padre encontró a alguien en quien confiar. ¿Qué pasó con Pablo el apóstol? Cuando el Señor le hace el llamado, Pablo era completamente ajeno a las cosas del Señor Jesucristo. Era un judío muy tenaz, un judío muy consagrado al judaísmo, un hombre muy terco, un hombre muy determinado. Pero cuando lo encuentra el Señor Jesucristo en el camino, le hace un llamado y le dice a Ananías: ve y ora por él, porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. En algún momento, cuando somos jóvenes, cuando estamos un poquito novatos en el avance de la formación en Cristo, llegamos a decir: cómo me gustaría ser como el apóstol Pablo y predicar con esa unción. Y sí, Pablo predicaba con una unción tremenda, pero el ministerio de Pablo no era predicar, el ministerio de Pablo era sufrir. ¿Cuántos quieren el ministerio de Pablo? Y perdón, Efraín, pero es fácil decir amén. Pero ¿cuántas veces nos desanimamos por un dolor de cabeza? ¿Cuántas veces nos enojamos con Dios porque no nos resolvió una situación? ¿Qué vamos a saber nosotros lo que es estar presos por causa del Evangelio? Bendito Dios, ninguno de nosotros, espero, si estoy equivocado, corríjame, ninguno de nosotros ha sido apedreado por predicar el Evangelio. ¿Tú has sido apedreada por ser? Felicidades, tienes esa estrellita ahí. Ojalá que haya sido por predicar el Evangelio, Marta. Sí, mis respetos. Ya no me voy a volver a meter en un problema. No, si fuiste apedreada, mis respetos. Yo no he sido apedreado por predicar el Evangelio. Pero cuando le hago esta observación a Martita es porque un día me dijo un amigo, venía regresando de Bolivia, y me dijo el amigo: casi pierdo la vida por causa de Cristo en Bolivia. Wow, así de duras están las cosas. Me dijo: sí, así de duras están las cosas. Wow, qué tremendo. Fue al baño y le pregunto yo al otro que había ido con él: oye, ¿qué le pasó? Pues ¿qué le hicieron? Me dijo: no, hombre, se puso de chistoso en el mensaje y dijo unas cosas ofensivas a uno de los símbolos patrios de Bolivia y lo andaban apedreando por eso. Eso no es padecer por causa de Cristo. Y no estoy diciendo que sea tu caso, Martita. Por eso hago el comentario en el sentido: a veces es porque nos metimos en un lío, a veces fue porque nos pusimos a discutir con un testigo de Jehová y nos pusimos tan necios como él, y luego nos avienta unas piedras y pensamos que es por causa de Cristo. ¿Será por causa de Cristo? Magnífico. No he ido a la cárcel, no me han apedreado, no he estado en un naufragio, no he vivido eso que vivió el apóstol Pablo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Estoy mencionando esto porque a lo que me refiero es: cuando Dios encuentra a alguien en la tierra en quien confiar, Él puede vaciar muchas cosas que no puede vaciar mientras no encuentre creyentes maduros, plenamente capaces de comprender las dimensiones del amor de Dios.
Entonces, en el resto, el tiempo que me queda, unos minutos solamente, quiero hablar del primer concepto, de la importancia de ser arraigados, y en el siguiente mensaje tocaré el de ser cimentados. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, utiliza en este punto de su carta dos conceptos. El primero es extraído del mundo de la agricultura y el otro extraído del mundo de la arquitectura. Cuando dice arraigados, lo que tiene en mente el apóstol son las raíces de un árbol. Y cuando dice cimentados, lo que el apóstol tiene en mente son los cimientos de un edificio. Entonces, el primer ejemplo proviene del mundo de la agricultura, mientras que el segundo proviene del mundo de la arquitectura o de la construcción. El primer concepto que el apóstol menciona es a fin de que arraigados, diga conmigo arraigados. La palabra arraigados, o sea, la traducción al español de arraigados proviene del antiguo griego, es una palabra que es crisó. Crisó, que se escribe J-R-I latina Z-O-O, la primera O con acento, crisó. Y esta palabra literalmente quiere decir echar raíz, pero vean por favor en la pantalla lo que está entre paréntesis. Figurativamente significa hacerse estable, evitar la volubilidad, evitar la discrepancia, evitar el titubeo, ser estable, desarrollar estabilidad. La palabra quiere decir arraigar, o sea, echar raíces. Un creyente maduro es una persona que ha llegado a echar raíces en lo que ha creído. Es alguien que a causa de la convicción en lo que ahora cree, en la obra de Dios en su vida, es una persona que ha llegado a hacerse estable. Ahora, ¿me haces favor, corazón? ¿Podemos pasar la primera imagen, la que te dije? Quiero que vean esta imagen. Ese es un árbol. Se dice, amadas, amados, que cuando tú ves un árbol, entre más frondoso lo veas por fuera, es exactamente equivalente a la misma cantidad de raíces. O sea, si el árbol se pudiera poner al revés y pudiéramos ver las raíces serían tan numerosas como frondosas son sus ramas. Ese es un árbol que si tú pasas, obviamente estamos teniendo ahí la capacidad con ese corte de ver el corte de tierra. Bueno, ahí se ven las raíces. Incluso hay árboles que, según los estudiosos del tema, llegan a comentar que hay árboles que incluso sus raíces llegan a ser tan anchas, tan extendidas, que rebasan por mucho el follaje que tienen en la parte visible. Ese es un árbol que está enraizado. ¿Qué tan fácil será arrancar ese árbol? Entre más raíces tenga, más difícil es arrancarlo. Y quiero compartirle, es precisamente el equivalente a la vida de una hija de Dios madura, de un hijo de Dios maduro. Entre más enraizado estemos en Cristo, más difícil va a ser que alguien llegue a arrancarnos de nuestro fundamento, que es el Señor Jesucristo. Arraigados. Es interesante recordar que en el Salmo primero, al hombre que ama a Dios y se deleita en su palabra, se le compara con ¿qué? ¿Lo recuerdan? Lo podemos recordar. Vamos al Salmo primero, Salmo 1, versículo 3. Dice que el hombre bienaventurado que se deleita en el Señor, que se deleita en la ley del Señor, dice el verso 3, será como ¿qué? Como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará.
Fíjense con qué está siendo comparado y si en algún modo pudiéramos conectar esta imagen que el salmista expresa en la primera canción que está registrada en este libro, con el concepto que el apóstol está tratando de transmitirle a los efesios, encontramos una congruencia interesantísima. Un creyente maduro es aquel que echa raíces en Cristo. Es aquel que enfrenta vientos, tempestades, temperaturas terribles. Amadas, amados, estas temperaturas están pegándole duro a las plantas. ¿Alguien ya es consciente de eso? O sea, estas temperaturas de alcanzar arriba de 40 grados está prácticamente calcinando muchas plantas, pero hay árboles que tú los vas a ver igual. ¿Por qué? Porque están tan enraizados que no importa lo que está sucediéndoles alrededor, ellos están firmes, como el varón del Salmo primero. Están plantados junto a corrientes de agua. No importa que afuera haya mucha inclemencia de clima, ellos están bien arraigados a la tierra. Y a mí me ha maravillado, aquí Salvador Gallegos, que está presente, sabe que le he expresado mi admiración por los árboles de manzana que veo allá en el municipio de Galeana, que llega una época del año en que tú las ves como ramas secas. Tú las ves, o sea, tú dices, este árbol ya se murió, a este árbol le pegó o el frío o la sequía o yo no sé, pero ya se murió. Pero es asombroso que después de un tiempo regreses y cuando cambió la estación los veas no solo con hojas, sino con fruto. Son árboles muy enraizados, son árboles muy fuertes que resisten las inclemencias del tiempo, resisten las inclemencias del clima. Y nosotros somos muy dados a ver lo hermoso de las cosas. Por ejemplo, me muestras, China, la siguiente, la imagen de las flores, hija. Mira qué maravilla, qué hermosura. ¿Qué es eso? ¿Qué son? ¿Sí las alcanzan a distinguir? Son rosas. En una fecha especial regalamos rosas, ¿verdad? Pero ¿quién regala raíces? A ver, muéstrame la otra imagen, por favor, China. ¿Saben qué es eso? Esas son las raíces de las mismas rosas. ¿Quién de nosotros alguna vez tendría la genial idea de regalarle un ramo de raíces a su amada? Digo, sin salir rebotado de ahí, ¿verdad? Sin que vayas a enfrentar un problemón. Pero fíjate qué interesante es que lo que produce, muéstrame la anterior, China, lo que produce la belleza de esas flores es precisamente lo que está metido en la tierra. Y aquí hay otro mensaje para nosotros, familia. La hermosura de la vida en Cristo no depende de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino de la raíz que hemos profundizado en nuestro Salvador, en Jesucristo. Nosotros vemos ese cristiano que no se quiebra. Ayer Juliet honró a mi Mari con unas palabras muy bonitas y se me quedó muy grabado porque ella usó esta expresión, Mari, la recordarás. Dijo, ella es una mujer que no se quiebra con nada. Yo sé que si te quiebras, mi vida, yo te conozco, pero qué bonito es que la gente tenga ese concepto, esa idea, que te ha visto fuerte, que te ha visto que no te quiebras, que no te rajas. Y eso sí, lo reconozco, no nos hemos rajado, aunque a veces lo más fácil había sido rajarnos. Pero la belleza de una vida que no se raja, ¿dónde creen que está? No, pues ¿cómo se va a rajar el pastor? Si buena lana que debe gastar. Digo ganar, perdóneme, no gastar. Buena lana que debe ganar. ¿Sabes? Lo he demostrado ya un par de veces. Yo he sido capaz de cambiar un buen sueldo con tal de que vivamos tranquilos y estemos haciendo las cosas bien. No es por lana. Es porque al final de cuentas la hermosura de una persona que realmente está fundamentada en Cristo no está en las circunstancias,
sino en las raíces de la persona. ¿Cómo logra una persona, cómo logra un árbol llegar a convertirse en algo tan fuerte que no lo puedan vencer los elementos? ¿Cómo puede un creyente, voy a usar esta figura, cómo puede un creyente convertirse en un árbol fuerte, en un árbol que no lo quiebren las circunstancias, que no lo quiebren las opiniones, que siga firme? Bueno, déjenme decirles que esto es un proceso sencillo, pero que quiero el día de hoy repasarlo rápido para ponerlo como fundamento de lo que voy a seguir hablando posteriormente en los siguientes mensajes, no en este. Número 1, se va a convertir en un árbol. El creyente se va a convertir en ese árbol descrito en el Salmo primero, cuando entiende que su experiencia con Dios es primeramente una recepción de Cristo en su vida. Acompáñenme por favor, Colosenses capítulo 2 versos 6 y 7. Miren lo que el apóstol escribió: por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él. Noten el punto y coma, ahora lo va a describir: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Lo primero que debe suceder, y yo se los he dicho con otra expresión, lo primero que debe suceder en la vida de una persona que quiere alcanzar el estatus de madurez ideal es que se convierta a Cristo. Y la única manera de convertir el corazón a Cristo es que entendamos que todo comienza con una recepción, es recibir al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo recibo? Hay varios aspectos a considerar. El primero es un acto de fe cuando oímos su voz que nos hace una invitación, un llamado. Tú lo has visto muchas veces en Apocalipsis 3:20, lo has usado muchas veces cuando has compartido el evangelio. Pero ¿qué dice Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿qué? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Saben que durante mucho tiempo yo me hacía la pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué el Señor está esperando a que le abran la puerta? ¿Qué no la puede abrir Él? Y por ahí encontré una información que me ayudó a entender esta situación. Pues resulta que la puerta de la que se está hablando en Apocalipsis 3:20 es la puerta de la recámara nupcial. Y la puerta de la recámara nupcial solo tiene chapa por la parte de adentro. Solo la persona que está adentro la puede abrir. No hay forma de que alguien por fuera. Es la habitación. ¿Por qué digo que la nupcial? Porque es la habitación en la que encerraban a la mujer para que solamente pudiera abrirla cuando el marido quisiera tener acceso a ella, si ella se lo permitía. Y se parece, yo he usado una frase que por ahí encontré en algún lugar. Alguien me dijo un día que la chapa en la puerta del cambio está por la parte de adentro. Nadie te obliga a cambiar. Tú decides si quieres cambiar. ¿Cómo llega un creyente a convertirse en ese árbol enraizado? Cuando entiende que lo primero es una recepción de Cristo en su vida. Señor, yo te recibo. Me van a perdonar, familia, voy a decir una barbaridad, una locura, y me apena tanto decirla en la transmisión. Pero se sorprenderían cuánto creyente asiste a las reuniones de las congregaciones que todavía no ha tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y ya se acostumbraron a la reunión y ya se acostumbraron a la vida de iglesia, pero no tienen realmente una comunión con el Señor. Y ellos se sorprenden y se pasan por estados depresivos con frecuencia, porque dicen: ¿por qué no aguanto? ¿Por qué no resisto? ¿Por qué me desanimo tan fácil? Bueno, porque tú tienes que asegurarte primero de que tú hayas tenido una recepción de Cristo en tu vida. Tú has recibido a Cristo en tu vida.
Gloria a Dios por los que mueven su cabeza afirmativamente. ¿Cómo le hago para recibir a Cristo en mi vida? Bueno, lo segundo que debemos entender es que es una decisión. Juan capítulo 1, versos 11 al 13. ¿Me acompañan? Dice: mas a todos los que le recibieron. Y por favor, no tengan una actitud: y eso yo ya me lo sé. Sí, tú, pero no nada más estoy predicando a ti. Hay alguien aquí que necesita entender esto. Hay alguien aquí que necesita comprender esto. Pastor, claro que yo ya lo recibí. Tú. Pero hay algo que a veces sucede: no llegamos a ser enraizados porque no hemos dado este primer paso. O sea, ya nos acostumbramos a congregarnos, ya nos acostumbramos a formar parte de la... Es más, ya sabemos a qué hora va a empezar la alabanza, ya sabemos a qué hora se termina, ya sabemos a qué hora van a pasar por las ofrendas, ya sabemos a qué hora llegar. Ya lo sabemos. Pero la pregunta no es esa: ya sabes cómo se desarrolla la reunión en la congregación donde tú asistes. No, la pregunta es: ¿tú ya entendiste que lo primero que hay que hacer es una aceptación, y que esa aceptación tiene que ver con una decisión? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de donde yo deduzco que si no le he recibido y no creo todavía en su nombre, yo no soy un hijo de Dios. Y qué interesante, porque puedo ser miembro de una congregación. Es más, puedo ser el pastor de la congregación. Pero si no he dado este paso de decidir abrazar la fe en Cristo, entonces simplemente no soy un hijo de Dios. Y me explica el autor bíblico que estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es una obra de Dios en nosotros. Número 3. Primero, es una recepción. Segundo, es una decisión. Tercero, es una decisión permanente, algo que no ha entendido mucha gente. Hace algunos años tuve unos amigos, y espero que no me malinterpreten, tuve unos amigos que asistían a una iglesia bautista, y ellos tenían un concepto, no sé si cambió, y espero explicarme, no estoy criticando, no es mi intención, ustedes saben, así no me gusta a mí hacer las cosas, pero es una ilustración que creo que nos ayuda a entender. Yo veía a algunos jóvenes, compañeros míos en la escuela, que sabía yo que eran creyentes, pero que en la vida cotidiana, en la escuela, tenían un comportamiento que a mí me parecía que no era un comportamiento digno de una persona que se dice creyente. En algún momento crucé palabras con alguno de ellos y le dije: sabes, me preocupa un poquito porque, déjeme abrir otro paréntesis para que me entienda, que no era yo asustado, sino que en aquel tiempo me empezaron a preguntar algunos compañeros de la escuela que qué había pasado conmigo, y yo comencé a hablarles mi testimonio, cómo me había convertido al Señor, y varios de ellos me pidieron que les enseñara. Entonces, lo que yo aprendía en las reuniones de la iglesia, yo iba y se los compartía a ellos, y había un grupito que se sentaba a escucharme ahí en las gradas de la cancha de básquetbol en la escuela, y yo les compartía. Entonces, pues yo estaba hablando de mi fe en Cristo, y de pronto algunos de ellos se acercaban y me decían: oye, pero ¿qué fulanito no es también de tu religión? Y yo decía: sí, pero mira lo que está haciendo. Y tenían un comportamiento inadecuado. Entonces, ante esa situación, como se estaba viendo afectada la fe de estos que apenas estaban comenzando, yo me vi en la necesidad de platicar con estos amigos, y acercándome le dije: mira, sabes, está causando esto y esto y esto. Y él me dijo: a ver. Así me respondió, por eso hago la aclaración, no sé si así sigan pensando, pero él me dijo: a ver, la santidad es como una túnica que tú te la pones cuando vas a la reunión de la iglesia, pero cuando terminas te la quitas, la cuelgas, y tú eres una persona completamente normal acá afuera. Así me respondió. Insisto, no sé si sea un punto doctrinal en ese grupo, pero por supuesto que yo no veo las cosas de esa manera. No sé si ustedes sí. No sé si ustedes
son de esa manera de pensar, de que somos unos cuando estamos aquí y otros cuando estamos en una reunión, cuando estamos con amigos, cuando estamos conviviendo. Yo espero que no seamos así, por lo menos esa no es la cultura que nosotros queremos transmitirle a la gente. Yo creo que somos creyentes de 24 horas. Si alguno de ustedes no lo ve así, le invito a que revise esto, a que piense en esto. No es solamente una aceptación y no es solamente una decisión, es una aceptación y una decisión permanente. Miren estas palabras del Señor Jesucristo, Juan 17, versos 22 al 24. Está orando el Señor Jesucristo y dice: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, miren la oración del Señor: aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En esta oración, ¿qué perciben ustedes? ¿Qué quería lograr el Señor Jesucristo? ¿Qué le estaba pidiendo el Hijo de Dios al Padre eterno? Que llegue a haber una unidad, no solamente entre ellos, pero una unidad entre tú y ellos, entre nosotros, tú en mí, yo en ellos, y caminamos en unidad. O sea, es algo permanente, que no está sujeto a estados emocionales. Es triste, pero a través de los años he encontrado muchos creyentes que son creyentes de estado de ánimo. En algún momento se sienten bien, andan bien y son los hijos de Dios y te predican y te hablan y te sacan el evangelio y te sacan, pero luego enfrentan estados de ánimo, de desánimo, más bien dicho, estados deprimentes, y no quieren saber de Dios, del Dios que los salvó, del Dios que los amó. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No se ha entendido que el avance hacia la madurez, o sea, que el árbol eche raíces, que el árbol se convierta en algo fuerte, frondoso, poderoso, por así decirlo, es que entienda que su comunión con Dios es permanente. Ustedes se pueden imaginar que un día Mari me despierte en la mañana y me diga: amor, necesito que me des dinero para ir a traerse. Espérate, ¿por qué te voy a dar dinero? Pues ¿cómo que por qué? Pues porque tú eres aquí el padre de familia. No, hoy no me siento padre de familia. Es más, hoy no me siento tu esposo. ¿Qué creen que me va a decir mi Mari? Perdón, regreso otro día. ¿Qué me dirías, mi amor? O sea, espérame, o sea, a mí qué me importa que no te sientas, tú eres y se acabó. Échale, vámonos, rápido. No, pero es que con tanto trabajo que lo gano. Pues sí, con tanto trabajo que me lo voy a gastar ahorita inmediatamente. O sea, no es un asunto de estados de ánimo. Te casaste. ¿Alguien está conmigo? Te casaste. Y luego, ¿qué importa si te sientes o no te sientes? O sea, mi unión con Mari está sujeta a mis estados de ánimo o a los de ella. Imagínese un día que anda de mal humor, uno de esos días monstruosos. O sea, el que oiga entienda, nomás cambié una letra. Monstruosos, menopáusicos. Oye, mi vida, ¿cuál mi vida? ¿Cuál mi vida? Yo ahorita no, tú para mí no eres mi esposo. Imagínense nada más. O sea, sujeto a estados de ánimo. Bueno, sí, saben, algunos hombres se quedan así como nerviosillos. Sí me ha pasado, pero eso es otra cosa. Pero, o sea, por eso ya se disolvió la unión matrimonial. Porque Dios no te respondió algo que tú le pedías. Ya se acabó tu filiación con Dios. No, mi amado, no, mi amada. Así no somos árboles plantados junto a corrientes de aguas. Así tal vez somos rosales en una maceta. 4. Obviamente involucra recibir al Espíritu de Dios. Ya lo dije. El fortalecimiento viene por medio del glorioso Espíritu Santo. Gálatas 3:2, acompáñeme.
Vamos, sígame, aunque lo vea en la pantalla, pero acompáñeme. Mire la pregunta interesante que Pablo le hace a los receptores originales de la carta. Le dice: esto solo quiero saber de ustedes, Gálatas. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ustedes saben, el contexto, Pablo está muy molesto por la situación que se estaba enfrentando ahí, porque llegaron los judaizantes y estaban desanimando a los gálatas. Pero vea la pregunta e interprétela en el contexto que la estoy utilizando. Fíjese que cuando nosotros oímos con fe, el Espíritu de Dios viene a nuestra vida. Pablo lo está dando como un hecho. ¿Sí o no? Entonces ahora tengo comunión con el Espíritu, y eso es maravilloso cuando se entiende. Ahorita que hacía la observación, Patricio decía: y el mismo Dios de paz. Les decía yo que la Nueva Traducción Viviente dice el Dios que me cuida. Cuando llegas a esa dimensión de entender el cuidado maravilloso de Dios en tu vida, sabes que pase lo que pase, Él no se va a retirar. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Te puede estar yendo de la patada, puedes no ver lo duro sino lo tupido, pero ahí está. ¿Y sabes cuál es la gran ventaja? Que tú puedes cerrar tus ojitos y decir: glorioso Espíritu Santo, no sé lo que está pasando, no sé por qué estamos enfrentando esto, pero mi confianza está puesta en ti. ¿Alguien puede decir eso ahorita? Dígalo ahorita, porque cuando venga el otro momento va a estar más difícil. Número 5 y final, y obviamente es algo que se recibe por medio de la fe. Efesios 1, versos 13 y 14. Me acompaña, Efesios 1, versos 13 y 14. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta de que es una aceptación, es una recepción, es un compromiso, es algo permanente, pero también nos damos cuenta de que es por la fe y que finalmente involucra la recepción del Espíritu de Dios. Entonces ya está puesto este fundamento. Espero que lo recuerden. En algún momento, utilizando precisamente unos pasajes de la carta a los Gálatas, Pablo dice: pero esto os digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo, sino que está bajo curadores y tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y yo ya compartí esto con ustedes. ¿Quién es el tutor y el curador en la vida de los hijos de Dios? El Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu de Dios realmente nos habita y realmente tenemos comunión con Él, yo les digo algo: nos vamos a convertir en esos árboles fuertes, plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. No hay un cuadro que ilustre mejor lo que hoy estoy intentando comentarles que la parábola del sembrador, pero el tiempo me ha ganado. Quería abarcar un poquito esto, pero solamente para que me ayude a cerrar, a terminar esto. Préstele especial atención a esto. Me acompaña Marcos 4 versos 16 y 17. Estoy en la recta final. Marcos 4 versos 16 y 17 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son, atención, de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuál es el problema?
En mi próximo mensaje analizaremos un poquito más esto, pero ahorita obviamente aquí nos estamos refiriendo a aquellos que dijo el Señor, una parte de la semilla cayó en terreno pedregoso. ¿A qué se refiere los de terreno pedregoso? Dice, los que oyen la palabra, se emocionan, la reciben con gozo, pero noten esto, no tienen raíz en sí. Lo mismo, pero ahora veámoslo en Mateo 13:5, por favor. Mateo 13:5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y el mismo, pero en Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Lo ve? ¿Cuál es el problema en estos tres pasajes? ¿El problema es la palabra? ¿El problema es el mensaje? ¿Cuál es el problema? No echó raíces. Amada, amado, permítame terminar con unas preguntas. ¿Qué tan arraigado crees estar en Cristo? ¿Qué tan arraigado te sientes? Y termino con una pregunta final. ¿Cuándo crees tú que se sabe lo arraigados que estamos en Cristo? ¿Será cuando estamos reunidos en la iglesia? Como iglesia, mejor dicho. ¿Será cuando estamos reunidos como iglesia? Aquí todos nos portamos bien, aquí todos hablamos bien bonito, aquí todos hablamos padre. Obviamente no es cuando todo está caminando como a nosotros nos gusta. Si se fijaron, en los tres pasajes dice, vino la tribulación y la persecución y tropiezan. El otro pasaje dice, en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Sabes cuándo es que se notan las raíces? Cuando estamos pasando un periodo adverso, cuando estamos pasando una prueba, cuando estamos enfrentando dificultades, cuando las cosas no avanzan como nosotros queremos. ¿Qué tal está nuestra confianza en el Señor? Arraigados, requisito para la madurez espiritual. Las y los invito a que oremos y le pidamos al precioso Espíritu Santo que nos ayude a ser como el árbol del Salmo primero, arraigados, plantados junto a corrientes de agua viva. ¿Me acompañan? Amigas, amigos en la transmisión, acompáñanos, vamos a orar, y conforme lo que tú hayas podido recibir de mi exposición del día de hoy, te invito a que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude a echar raíces. Padre, gracias por la bendición que nos da, Señor precioso, de poder reflexionar en estas cosas. Gracias por la oportunidad que me das de poderle compartir a la iglesia reunida hoy aquí y a los que se